Bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Agraria, el programa producido exclusivamente para hablar temas de la agricultura y de la ganadería, como es el que nos convoca el día de hoy, donde vamos a estar conversando sobre la problemática de los productores lecheros, un tema que en Arequipa, por ser una región vinculada a lo que tiene que ver con todo lo que es la ganadería, es algo que nos interesa muchísimo y por eso queremos que hoy viernes usted también comparta con nosotros, transmita, comparta la transmisión y comente. Vamos a trabajar este tema con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Gianni Simoni, pero antes quiero darle el tiempo para las palabras de bienvenida a nuestro director universitario, el doctor Jaime Mujica Calderón. Doctor Jaime, buenas noches, bienvenido a Ventana Agraria. Buenas noches, Eric. Buenas noches al doctor Simoni. Definitivamente creo que la agricultura tiene diversos problemas y la ganadería también. Son uno de los sectores más olvidados y donde la ausencia del gobierno se hace evidente. Cuando hablamos de ganadería, estamos hablando de lo que significa un monoxomio, que no es una característica de economía de mercado. Tenemos prácticamente un solo gran comprador de la leche, ¿no? Que es Leche Gloria, y que también es uno de los grupos que tiene la mayor cantidad de tierras cultivadas y que es parte de la agroexportación, que ha sido un boom en el Perú. Lamentablemente, creo que la suba de los insumos ha perjudicado notablemente a los agricultores, porque definitivamente Gloria continúa pagando un precio similar y todavía un precio que lo fijan ellos, y que es una de las características más graves cuando realmente se abusa del mercado, como de la economía social del mercado, que debía ser, de acuerdo a la Constitución, la que rigiera en el Perú. Pero cuando el Estado es ausente, tenemos este tipo de circunstancias que lamentablemente perjudica gravemente a sectores, principalmente a sectores como la ganadería, la agricultura. Entonces esperamos que esta noche tengamos oportunidad de conocer un poco qué es lo que está pasando con el sector ganadero, que en algún momento yo creo que fue el gran boom en Arequipa, y a estas alturas lo vemos realmente bastante sumido, justo como consecuencia de este monoxomio que actualmente gobierna la producción de leche y de la suba de los insumos como consecuencia de la suba del dólar. Así que, doctor, tiene usted los micrófonos libres para poder hablarnos de la problemática de la ganadería. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica, por las palabras de introducción y efectivamente queremos saludar al doctor Gianni Simoni para tratar este tema, esta problemática que, como bien se indicaba, los ganaderos están que lo sufren, los precios de los insumos han crecido, la leche que producen no está teniendo el precio que ellos necesitan para subsistir en el mercado. Doctor Gianni Simoni, adelante, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la apertura para hablar del tema. Buenas noches, doctor Mujica. Muchas gracias por su invitación. Bueno, el tema, como lo manifestó el doctor Mujica, radica netamente en un tema estructural de mercado, debido a un tema de monoxonio, donde el Grupo Gloria tiene una participación del 76% del mercado y ellos manejan a su gusto y a su forma el tema de la compra y del pago hacia los ganaderos. Actualmente los ganaderos en la región Arequipa éramos aproximadamente 8.000 y estamos en franca reducción, ya picando los 4.000 ganaderos, o sea, ya 50% de la producción regional, y podría decir que nacional, está dejando de producir. Un problema muy serio porque se está tocando un tema de seguridad alimentaria nacional, que el Estado no lo mira. Y lamentablemente los grupos de poder, por hacer más dinero, están provocando este fenómeno, que ojalá es un hecho que va a tocar el bolsillo del ciudadano, porque al no va a haber leche, va a tener que importar leche y la leche está carísima a nivel mundial. Entonces se está matando a su propia fuente de producción, que somos los lecheros peruanos.
Bien, doctor Simoni, tenemos una primera interrogante para trasladarle, ya que estamos entrando a fondo en el tema, y una de las preguntas que nos hacen va relacionada a la inversión que han hecho algunos ganaderos en las regiones del sur del país para mejorar la genética de su ganado, y que incluso tenían planes y proyectos para que esto siga en los próximos años. ¿Cómo solucionan ellos este problema si es que hay una salida legal o desde la perspectiva que usted tenga para mejorar este tema? Porque incluso algunos ganaderos han invertido cantidades de dinero importantes en el tema de la genética y en la compra de ganado. Sí, es lamentable lo que usted manifiesta y yo me auno a esta pregunta. Son más de 40 años que se ha trabajado en la genética regional. Arequipa ha sido la cuenca número uno a nivel nacional en producción de leche y ahorita estamos entre el puesto número 3 al número 4. Eh, ¿Cómo se puede solucionar esto? Es un tema netamente de carácter político, donde el presidente tiene que tomar cartas en el asunto. O sea, ya se ha buscado todos los medios para buscar soluciones, pero el principal problema es un tema político. Le comento que eh, Leche Gloria elaboró el Códex Alimentario, donde la FDA, que es un referente a nivel mundial sobre el tema de alimentación, indica de que las leches se pueden recombinar hasta un 3%, pero usando estabilizantes. Pero en el Perú tenemos data de que se recomienda hasta un 45%, teniendo una competencia desleal, comprando leche extranjera a un mayor precio y matando la producción nacional. Entonces, netamente, este es un tema de voluntad política, donde el señor presidente tiene que sentarse a negociar con los dueños de las grandes industrias y poner las cosas claras. Una salida rápida a la problemática de la leche es de que como Código Nacional solo se use leche fluida para que se haga leche evaporada y no tenga ningún elemento de recombinación para producir sus leches evaporadas en lata o en otra presentación. Entonces, al hacer leche fluida, o sea, su leche evaporada a partir de leche fluida, se va a tener que generar una mayor demanda del producto leche. Y esto va a tener que acomodar económicamente a los ganaderos por un tema de oferta y demanda. Actualmente el precio internacional de la leche está entre 2 soles, 2 soles 10 y le sale caro, pero ¿qué hacen los industriales? Compran lotes de leche por pasarse a precios baratos y lo que puede ser a 2 soles 10 les puede salir a 1 sol 20. Entonces, si tú sacas un promedio entre nuestra leche y la leche importada, le sale a 1,37, entonces sigue saliendo el negocio. Entonces, mientras que el Estado no tenga políticas claras de que se prohíba, no tanto que se prohíba, sino que se regularice eh, el tema del contenido en una lata de leche y la denominación de leche, entonces, en una economía de libre mercado, uno es libre de elegir o decir una mezcla láctea o tomar leche pura, ¿no? Yo creo que el pueblo peruano ya sabe que, y la tendencia mundial es tomar productos naturales, no productos recombinados. Hay el tema de la carragenina, que es un tema muy controversial, derivado de una alga, las algas que dicen que produce cáncer. Hay muchos temas, se usa lecitina de soya, se usa derivados de los subproductos de la industria láctea. Entonces, como le digo, este es un tema desleal de parte de la industria, que solo con voluntad política y también con voluntad de parte de la responsabilidad social, empresarial de estos grupos de poder, el tratar de regular, porque mire, Leche Gloria ha sacado una utilidad
a julio de este año, 353 millones. Eso si lo multiplicamos por los dos semestres, estamos hablando de 300 millones, ¿no? Entonces no le está yendo mal, pero sí está matando a su fuente de producción de materia prima. Ese sería mi aporte, estimado señor Ahora, Eric. para el doctor Jaime Mujica, desde la perspectiva de la economía, en los últimos 15, 20 años, el precio de la leche no ha variado, no ha habido un incremento y es uno de los reclamos también de los ganaderos, que este precio siga siendo el mismo y que ellos no están obteniendo el beneficio que merecen. Ciro, yo creo que el doctor Simoni ha hecho un enfoque técnico de lo que significa la leche. Y también es importante lo que él ha enfocado desde el punto de vista de la ausencia del Estado para apoyar realmente lo que significa a la producción nacional. Definitivamente nosotros no vivimos una economía social de mercado. Nosotros tenemos una economía donde el mercado ha abusado totalmente. Si nosotros no tendríamos realmente prácticamente en un grupo económico todas las farmacias, el 85% de las farmacias pertenecen a un grupo económico y eso no es economía social de mercado. Como decía el doctor Simoni, ¿quién compra la leche? El monopsomio que es Gloria. Gloria es una empresa que desde que empezó a trabajar realmente y tuvo en todos los ganaderos gente que le producía leche, que ellos podían establecer el precio de acuerdo al análisis que ellos hacían y no tenían otra alternativa que definitivamente vender su producto. Hoy una botella de Coca-Cola vale 6 veces lo que vale una botella de leche. ¿Y por qué? Porque definitivamente creo que tenemos un abuso excesivo realmente de la empresa. Y creo que esa es una de las consecuencias que ha llevado a que el país se polarice, porque definitivamente no estamos realmente viviendo una economía social de mercado. Inclusive en el caso de la pandemia, hemos visto cuánta gente morir. ¿Por qué? Porque lamentablemente también las clínicas y los medicamentos están dentro de grupos económicos. Y el entrar a una clínica UCI significaba 200,000 soles. Y definitivamente no podemos decir que haya la cantidad de gente que haya podido acceder a esa cantidad de dinero. Por eso es que los índices de natalidad han sido bastante grandes. Creo que el problema de la leche va a ser un problema que se resuelva cuando realmente el gobierno asuma el rol que le corresponde de poder cautelar los intereses de la producción nacional. Yo creo que más económico le resulta a Gloria tener en la Pampa de Majes una determinada de trabajadores a los cuales no les paga seguro, no les paga vacaciones y producen para ellos y compran la leche al precio que sea y cual les parezca conveniente. Nosotros hemos visto que la leche, como dice el doctor, en Panamá se descubrió que lo que se vendía no era leche y era un producto que daba gloria. Entonces, ¿por qué no se utilizan los productos nacionales? Ahora, gran parte del boom agroexportador es una consecuencia directa, definitivamente, de la producción orgánica de los artículos. Pero eso se produce, eso es lo que se vende. Pero ¿qué es lo que consumimos los peruanos? Lo que consumimos los peruanos son no producción orgánica, no productos orgánicos, porque están realmente con pesticidas, insecticidas, y no se les tiene ningún apoyo para tener un mejoramiento tecnológico en el manejo de las tierras. Entonces, definitivamente, la ausencia de Estado es increíble. El presupuesto dedicado a agricultura, entre los cuales podemos incluir a ganadería en la región, ha sido 1.5 del presupuesto total. ¿Y a qué se destinó? A defensas ribereñas, que es una cosa que no se puede evaluar objetivamente, ni puede tener una medición de indicadores de eficiencia, de si se cumplió o no se cumplió. ¿Y dónde se hizo? Se hizo en el río, en Chivay, en la zona del río Colca. Es increíble. El agricultor, yo pienso que durante toda esta pandemia, el agricultor, y con eso incluyo realmente al ganadero, ha sido el héroe de esta pandemia, porque ha sido un sector que no ha parado, porque nunca hemos tenido realmente la seguridad alimentaria estuvo asegurada, justo por la participación de ellos. Y sin embargo, el gobierno determinó apresuradamente la paralización del sector pesquería, del sector minería, pero del agricultor se olvidó, porque no solo no tuvo ningún apoyo. Ahora, definitivamente, hoy escuchamos hablar al gobierno de una segunda reforma agraria. Ojalá tengan una idea clara
que lo que hay que hacer es una reestructuración agraria y apoyar a todos los sectores, porque gran parte de la seguridad alimentaria, que es un derecho fundamental de la población, depende justo de quienes trabajan y luchan día a día por sobrevivir. Yo creo que han pasado las épocas que el agricultor y el ganadero representaban un potencial grande dentro del sector productivo en Arequipa. Hoy son economías de supervivencia. Y eso es lamentable, ¿no? La mejora genética que han ido haciendo paulatinamente. Yo provengo del campo, y ¿cuánto era la producción de una vaca? 10, 12 litros de leche. Hoy se ha llegado a 38, 40, 50%. Hay establos que tienen 40 litros por día, por vaca. Entonces, ¿eso qué significa? Significa un esfuerzo grande, donde lamentablemente no ha intervenido el Estado. Y creo que durante mucho tiempo de todos los sitios del Perú venía a conseguir terneras de Arequipa. ¿Por qué? No porque el Estado haya logrado esa mejora, sino porque una mejora que fue producto del gran esfuerzo que hicieron los ganaderos para elevar su productividad. Entonces, creo que hay razón para decir de que la palabra y la bola está en el Estado. Bien, el siguiente tema que queremos analizar en cuanto a las respuestas, a las soluciones, es cuán viable, doctor Gianni Simoni, sería la industrialización, respaldar a los ganaderos y darles una salida. Obviamente, como usted lo mencionaba, tiene que haber políticas de gobierno que permitan eso, que el ganadero pueda alcanzar un nivel de calidad distinto en su producción, que la inversión que él tiene pueda ser mayor, pero sabemos que solo no lo va a lograr. Por ahí la solución puede estar en la asociación, en que se junten los ganaderos de las regiones y se pueda dar un siguiente paso en la industrialización. Sí, este es un tema importante que usted ha tocado. Antes de hablar de cooperativas, asociaciones, tenemos que hablar de los asociados. Entonces, acá tenemos en Arequipa y en todo el Perú muchos fracasos que han generado desconfianza hacia las sociedades. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado es articular primero el productor con el mercado. Una planta UHT está entre 2.600.000 a 3 millones de dólares. Es un tema bastante costoso, pero no sería viable si es que no tuviéramos el mercado asegurado. Y ahí tenemos los programas los programas sociales de alimentación, como es el tema del vaso de leche, ¿no? Tenemos los programas de alimentación a los niños, tenemos programas de alimentación hacia el adulto mayor. Entonces son temas donde el Estado también tiene que intervenir de forma articulada, porque de nada va a servir que se invierta tanto dinero como pasó en el tema de Prolaxur, en el sur del Perú, que fue quebrado por la industria para quedarse solo en el mercado, ¿no? Y eso es un tema que todos los ganaderos del sur del Perú lo sabemos. Teníamos un fondo de fomento agrario que era Fungasur, que llegó a tener 15 tiendas a nivel regional en el sur, ¿no? Y también fue quebrado por estos grupos de poder para asegurar el actual goce de monopsonio que se vive, ¿no? Lamentable por estos señores porque su responsabilidad social es bastante bajo la coyuntura que mencionó el doctor Jaime Mujica. Nosotros no hemos parado los 365 días del año durante toda la pandemia, arriesgando nuestras vidas, produciendo el alimento para todo el Perú. Entonces, sí, definitivamente, para que funcione este tema de las UHTs o otro modelo, porque las UHTs sí funcionan bien, pero es un nombre, hay varios modelos ya en el mundo más baratos. El tema es que se articule la compra, ¿no? Ahora, desde el gobierno municipal más chico hasta el gobierno nacional, no tienen políticas agrarias. Yo le comento en la municipalidad de Santa Rita de Sihuas, donde yo trabajo y tengo las vacas, una economía netamente agrícola ganadera. El municipio no tiene
una gerencia agrícola. El Pedregal, la misma situación. Entonces estamos olvidados desde el político más chiquito hasta el político más grande. Hoy día ha sido el Consejo Nacional Agrario, donde ha habido congresistas, ha habido autoridades nacionales, y lamentablemente los 6 congresistas de Arequipa no han participado, ¿no? Nosotros hemos tenido reuniones con ellos acá, eh, puedo decir sus nombres, pero bueno, lamentablemente ya sabemos quiénes son pocos los congresistas, no han participado. Entonces, esto es un tema que nos están dando la espalda como políticos. Es ahí donde viene la figura del productor que nos estamos organizando y viendo para tratar de subsistir ante esta situación y también pensar en los años de trabajo que tenemos. Los ganaderos no solo perdemos el negocio, es el negocio de nuestros abuelos, de nuestros padres, y la verdad que es bastante crítico. Netamente, como lo vuelvo a reafirmar, se necesita presencia del Estado desde la municipalidad más chica hasta el gobierno central para solucionar este tema. Gracias. Doctor Jaime, desde el gobierno, desde el Ministerio de Desarrollo de Agro, ¿qué se puede trabajar o qué se tiene que trabajar? Sabemos que estamos en un gobierno donde el gabinete ha cambiado. Hoy tenemos al ministro Víctor Maita, que está a cargo del ministerio directamente para influir en la ganadería, en la agricultura. ¿Qué se le puede proponer para que este ministro, para que el ministerio comience a funcionar y se vea el respaldo hacia los ganaderos? Definitivamente creo que el doctor Simoni ha enfocado algo importante. No solo la responsabilidad del Estado, porque definitivamente el problema no se va a solucionar en un ministerio. Yo creo que en una sociedad de mercado, la presencia del Estado no puede eliminarse. El Estado tiene que intervenir como órgano regulador. Y ahora, ¿qué es lo que decía el doctor que creo que es importante? La calidad de leche que está produciéndose, la leche evaporada que consumimos, ¿es realmente el modelo óptimo de leche que debían consumir los peruanos? ¿O estamos importando realmente gran parte de los componentes a mayores precios y en desmedro realmente de los productores de leche del Perú? Es una pregunta que espero que el doctor la resuelva. Y si no es la leche óptima, la solución la tiene el Estado. Tiene muchos programas de apoyo social. ¿Por qué no restablecer una cadena de distribución de manera que el agricultor tenga sus plantas donde pueda procesar la leche que realmente se necesitan nuestros niños, los programas de apoyo social, y sea el Estado el que compre la leche? ¿Por qué permitimos el abuso de una empresa que impone las condiciones y hasta castiga a los agricultores? Nosotros estamos viendo de que gran parte de la producción de Arequipa siempre ha sido lechera, ¿no? Y definitivamente cada día se va reduciendo como consecuencia de que de encontrar otras alternativas más rentables dentro de la agricultura. Pero también nos damos cuenta de que la agricultura, siendo una actividad fundamental dentro de la seguridad alimentaria del Perú, es una actividad que el gobierno no le da la importancia debida. Nosotros tenemos actualmente a nivel de Perú, tenemos 450.000 hectáreas en proyectos inconclusos que están entre el 30% y el 80% y que podrían elevar notablemente, no la agroexportación, simplemente a nivel de las grandes empresas, porque si hablamos del Grupo Gloria, el Grupo Gloria tiene casi 70.000 hectáreas en el norte. Y si hacemos Majes, ¿qué capacidad? Son 200 hectáreas. ¿Cuánto se necesita? 10 millones de dólares. ¿Para quién va a ser realmente Majes? Entonces, definitivamente la ausencia del Estado, la falta de planificación, la falta de criterio para pensar de que tenemos que tener planes en el corto, mediano y largo plazo, donde fortalezcamos las potencialidades que tenemos. Y acá hay 2 sectores que son fundamentales, y uno de ellos es la agricultura. ¿Por qué el problema realmente que tenemos actualmente con Tía María y Tambo? Porque tanto siendo un valle gigantesco, de más de 12.000 hectáreas, uno de los mejores valles que está cerca a la costa, sin embargo, no tiene un sistema de riego regulado. Está sujeto a ¿qué cosa? No tiene represa y por lo tanto depende de la lluvia y prácticamente está condenado a cultivar lo que le permite la lluvia.
Entonces, todas estas cosas donde el Estado manifiesta su poco interés en un sector tan prioritario y tan fundamental para los peruanos, refleja lo que actualmente tenemos en el sector ganadero, ¿no? El Estado debía comprar la producción de la leche y apoyar al agricultor a través de ¿qué? A través de apoyo tecnológico, apoyo financiero. ¿Para qué? Para que pueda elevar sus índices de productividad y el Estado es su primer comprador. ¿Por qué tenemos que exportar realmente materia prima en un producto que se han dado cuenta en Panamá que no era leche? Entonces, definitivamente, creo y estoy totalmente convencido que debemos redefinir no solo el rol en la agricultura, sino el rol del Estado, porque en todo lo que significa su capacidad, porque definitivamente ha demostrado que es un Estado ineficiente, y no solo ineficiente, sino corrupto. Y prácticamente lo que estamos haciendo los peruanos es luchar en las peores condiciones en un momento crítico, donde los efectos de la pandemia han sido letales y terribles por la incapacidad del Estado y por la corrupción, que es parte y característica de ello. Lamentablemente los peruanos tienen, creo, un espíritu indómito y un carácter muy estoico que les ha permitido seguir luchando. Y seguimos realmente luchando por este país, a pesar de que tenemos poco apoyo de lo que significaría el rol que tiene que tener el Estado en cualquier país. Entonces, coincido yo plenamente con lo que dice el doctor y creo que el Estado tiene mucho que ver en tratar de mejorar estos sectores que lamentablemente se ven deprimidos y a pesar de ello siguen trabajando. Y si la economía del Perú actualmente ha experimentado un crecimiento, no solo ha sido por los metales, ha sido porque gran parte de esos sectores deprimidos nunca han bajado la guardia y han seguido produciendo. Para un Perú que creo que si nos sigue necesitando, pero también necesita un Estado mucho más eficiente. Bien, doctor Jaime, gracias por ese comentario. Y para el doctor Gianni Simoni, en esta recta final del programa, doctor Simoni, mirando a futuro, con lo que tenemos actualmente, mencionaba yo sobre el trabajo del ministro de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Él se ha comunicado con ustedes como asociación? ¿Ha visitado Arequipa? ¿Ha presentado algún plan? ¿Qué se tiene preparado para lo que queda de este año, que prácticamente es un mes, y para lo que se viene en el 2022? Bueno, el tema es claro. El gobierno está gobernado por políticos y nosotros lo que necesitamos para que el sector empresarial, productivo, avance son técnicos. Lamentablemente el señor Maita es abogado, o creo que es bachiller de Derecho, que el señor no tiene ninguna noción del tema del manejo agrícola ganadero. Ese es un punto. Y todos los técnicos que están regados en el Perú, la mayoría son de la escuela de amigos del señor Maite. Entonces, como una política nacional, si es que nosotros no ponemos a técnicos calificados, no necesariamente un calificado por maestrías, doctorados, sino personas honradas y con criterio común por el bienestar de la población en general, esto no va a cambiar nunca. Creo que es hora de que nosotros, los productores, los que nos quemamos el sol las 24, las 12 horas de la mañana, ayunamos, nos acostamos tarde, es hora de que empecemos a trabajar en conjunto por el bien de nuestro país, por el bien de la alimentación nacional. No podemos seguir permitiendo de que la producción nacional esté politizada. Es lamentable, pero es cierto. Los temas regionales están burocratizados, están enmarañados de políticos en los ministerios, cuando no se resuelve nada. Entonces, vuelvo a invocar desde esta plataforma a que el Estado empiece a poner cuadros técnicos, apolíticos, por el bien del cambio de nuestro país. Si no, siempre va a ser lo mismo. Estamos 30, 40 años con políticos gobernándonos a favor de 1, 2, 3, 4, 12 personas o 12 familias. Actualmente el Perú tiene 4% de gente millonaria
un 29% de clase media y un 67% de clase pobre. Eso indica que este 4% es quienes se llevan toda la torta del país, a consecuencia de una clase media que lleva en sus hombros la responsabilidad de alimentar este 67% de pobreza que tenemos en el país. Muchas gracias, doctor Gianni Simoni. Doctor Jaime Mujica, una réplica a lo mencionado por el doctor Simoni. Nuevamente yo voy a coincidir con el doctor Simoni porque creo que una de las características que tenemos es un Estado totalmente ineficiente, incapaz y corrupto, donde a los cargos políticos se accede no por meritocracia, no se busca la gente más capaz. Es inconcebible que un bachiller en Derecho maneje el Ministerio de Agricultura, como que un policía esté manejando o estuvo manejando el Ministerio de Defensa. Lamentablemente debe existir la meritocracia en la carrera pública. Necesitamos gente capacitada. Si no tenemos eso, definitivamente, ¿qué resultados podemos tener? ¿Cómo podemos hablar de riqueza? Y el doctor, por ejemplo, es optimista en decir que es el 4%. Yo creo que si antes eran 2 apóstoles, ahora son 7 los que manejan la economía del Perú. ¿Y ante quién? Ante la complacencia del Estado. Nosotros todavía tenemos contratos ley. Nosotros seguimos estableciendo realmente prioridad para los sectores productivos más grandes. Si nosotros analizamos las deudas de las empresas grandes, llegamos a más de 60.000 millones. Pero sin embargo, la SUNAT agarra a los pequeños productores, a los medianos productores, son con los que se ensaña y con medidas draconianas trata de lograr elevar los niveles de recaudación. Por eso es que somos un país de informalidad, porque lamentablemente el Estado no da las facilidades, reduciendo trámites, eliminando burocracia y buscando gente capacitada para que podamos realmente ser un país que no solo sea un productor de materia prima, que tenga valor agregado a su producción y que tenga la capacidad de decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, que este es el país en el cual estamos dejando. Pero lo que te dejamos ahora definitivamente es lamentable. Y cada año y cada vez la situación es más caótica. Creo que la pandemia ha podido transparentar lo que significa un Estado ineficiente, porque en el manejo de la pandemia hemos sido récord mundial en letalidad y en la crisis económica somos los que más hemos caído. Y a pesar de eso, gracias a todo este sector que trabaja dentro de la clase media que dice el doctor, yo creo que ya no existe clase media. Lamentablemente los niveles de pobreza, yo creo que están en un 98% de gente que sigue luchando. Y hay un 2% de repente que sí tiene otros niveles diferentes. ¿Qué necesitamos? Un Estado que tenga proyectos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que se puedan cumplir, que sean vinculantes con la siguiente gestión, que no venga el siguiente gobierno y lo abandone. Necesitamos mejorar la educación, necesitamos tener personal técnico en los cargos públicos. Yo hasta viceministro debían ser cargos que sean carrera pública y no cargos políticos donde quien llega al gobierno, lo primero es que trata de buscar a sus amigos y premiarlos dándoles cargos. Creo que durante todo este periodo de lo que es la democracia en el Perú, hemos visto realmente la forma más fácil de poder hacer algo, no es estudiando ni esforzándose, es definitivamente ocupando un cargo público. Hay muchas cosas que creo que tenemos que cambiar si queremos que el Perú cambie, si queremos que tengamos un destino mejor. Creo que somos un país privilegiado por la naturaleza, pero lamentablemente maldecido por los gobernantes que siempre escogemos. Creo que una de las cosas que hay que cambiar es la clase política. La clase política es una clase que no se le exige ningún requisito. Si uno quiere contratar un vigilante, lo primero que le pide es requisitos. Y yo he tenido oportunidad de estar de asesor en Comisión de Educación en el Congreso, por decir, cuando se dio la ley universitaria. Y dentro de la Comisión de Educación había 4 congresistas que no habían acabado ni la media y estaban legislando sobre lo que era universidad. Entonces, lógicamente, vamos a tener lo que dice el doctor. Tenemos actualmente un ministro de Agricultura que ni siquiera se graduó de abogado. Y entonces, ¿cuál puede ser la capacidad que puede tener él para plantear una reestructuración agraria? Y él, muy sin ser abogado, todavía utiliza
un término, dice reforma agraria. ¿De qué reforma agraria vamos a hablar cuando realmente la agricultura y la minería están totalmente postergadas de lo que significa objetivos del gobierno? Cuando no existe ningún apoyo técnico, donde no existen cadenas de distribución, donde no existe mercado. Lamentablemente ese proyecto que fue la etapa de Madeajes 1, ¿qué pasaría si todos tuvieran riego tecnificado y se tuvieran apoyo del Estado para sembrar palta o cualquier producto de agroexportación? ¿Quiénes se benefician actualmente de la agroexportación que ha significado 7.000 millones de crecimiento en nuestro PBI? Pues los grandes agricultores, porque los pequeños y los medianos tendrán que seguir luchando por subsistir y con actividades que son las actividades que siempre ancestralmente han hecho, porque nunca han tenido un apoyo que les haya permitido mejorar tecnológicamente. Hoy tenemos acceso a tanta tecnología, y creo que un ejemplo típico es Israel, ¿no? Un país que creo que no tiene agua, está en el desierto, pero sin embargo está desarrollando una agricultura emergente. ¿Por qué no apoyamos a nuestros agricultores para que tengan todas esas competencias necesarias? Tenemos el caso típico de Chile, que es increíble. Chile nunca ha sido un país de agricultura, es una franja de desierto y casi sin agua. Sin embargo, están entre los 10 países agroexportadores del mundo. Ellos nunca han tenido el salmón, porque el salmón no es originario de Chile, pero sin embargo los lagos del sur están poblados de salmón y es el primer productor de salmón del mundo. ¿Por qué? Porque tiene un gobierno eficiente. Son los primeros productores de cobre en el mundo, porque hacen un uso debido a sus minas, y porque el Estado tiene una empresa Codelco donde ellos intervienen directamente en lo que significa la producción minera, no como nosotros en el país donde vendemos agregados y donde las empresas no facturan en el país, facturan en el extranjero. Entonces, la ausencia del Estado es calamitosa. Y hoy estamos analizando el problema de la ganadería, pero si analizáramos el Perú parte por parte, sector por sector productivo, nos vamos a dar cuenta de que el abuso que ha habido realmente con esta economía de mercado ha sido calamitoso, porque el Estado no funcionó, porque no hubo organismos reguladores y porque se permitió el abuso a los extremos que hemos llegado. Entonces, hay mucho camino por recorrer y yo quiero retomar las palabras del doctor Simoní en el sentido de que necesitamos realmente cambiar el estilo de gobernar, necesitamos cambiar la clase política y necesitamos los peruanos reafirmar hoy más que nunca esa convicción que hemos tenido de luchar siempre por ser un país grande. Somos herederos de una cultura muy grande, tenemos tantas cosas de que enorgullecernos. Hoy estuve yo de ponente en un congreso en el Cusco y definitivamente es lamentable que Chile, que no tiene nada, tenga 10 veces más turismo que Perú. Y dentro de sus paquetes, ¿qué vende? Vende Cusco. Mientras el Estado está ausente de lo que significa todo lo que tenemos como país. Pero ya es tiempo que los peruanos despertemos. El problema del Perú no es un problema legal, el problema del ganadero no es un problema legal. El problema es un problema que tiene que afrontar un Estado eficiente, que si no lo tenemos y no lo sabemos elegir, vamos a seguir viviendo las consecuencias que estamos viviendo, creo que en los 200 años de República, donde el Perú ha ido perdiendo poco a poco todas sus potencialidades por no saber elegir sus gobiernos. Entonces, creo que coincido plenamente con el doctor Simoní en este sentido y tenemos que tratar de encontrar el camino a ese cambio que tanto necesita. Y ojalá alguna vez cuando yo era chico recordaba que cómo se venían del norte, de muchos sitios, a buscar realmente esa genética del ganado arequipeño. Yo creo que eso va a volver en algún momento, en el momento que tengan el apoyo necesario para seguir trabajando. Y eso ha pasado en la gente del campo, ¿no? La gente del campo, ¿qué dice a su hijo? Yo no quiero que sigas ganadero, anda, vete, porque lo que yo estoy haciendo es sobrevivir para que tú trates de tener una profesión y buscar un trabajo. Y vamos a tener lo que tenemos, ¿no? Ya se abandonó el Ande, de repente alguna vez se abandonará el campo si es que no cambian las políticas de Estado. Gracias, doctora Jaime Mujica. Y para terminar nuestra edición de hoy de Ventana Agraria, le voy a dar el tiempo al doctor Gianni Simoni para aportes finales, ideas, para ir concluyendo la edición de hoy. Sí, gracias por la ventana que nos están brindando el día de hoy. Definitivamente
coincido también con el doctor Mujica. Nosotros somos el soporte del país, somos la actividad limpia que genera un PBI sano al país, el alimento. En un tiempo no muy lejano, las minerías, bajo el manejo que se llevan en Perú, no nos van a dar cobre, ni plata, ni oro para comer, pero los agricultores sí. Eh, Ese es un punto importante que se tiene que ver. Actualmente Alemania, China han cerrado sus fronteras agrícolas. ¿Por qué? Por proteger a su poblador, a su nación. Sin embargo, Perú es una tierra de piratas, donde el político vivo hace plata con la plata del Estado, se vuelve multimillonario y crea brechas económicas, sociales, que actualmente las vemos. Vemos elecciones políticas como las que han sucedido ahora, que la población busca un cambio de una persona humilde, de una persona con los mismos sentimientos encontrados. Y ahí es donde resbalamos los peruanos, cayendo en políticos que no tienen la preparación, más sí la voluntad. Pero acá tienen que intervenir, uno, la parte humana, dos, la parte técnica, ¿no? Y los valores, en caso de los políticos. Porque puedo tener la voluntad de cambiar al país, pero no tengo la capacidad. Entonces, es lo que está pasando actualmente con nuestro gobierno. Y un punto más que agradezco la ventana que me están dando. Muchos de los agricultores y ganaderos durante el 2019 nos dieron un crédito reactiva, el cual nos sirvió para afrontar esta crisis. No solo el crédito reactiva, yo puedo decir que un 98% del sector agrario y el sector ganadero está apalancado financieramente, tratando de buscar una solución a no quebrar o vender sus tierras o vender sus animales. Entonces pido desde esta ventana pública digital que el Estado nos ayude en una reprogramación y un refinanciamiento de estos créditos, porque actualmente nosotros tenemos pérdidas del 25%, acompañados de los créditos que no podemos pagar, porque somos el colchón del país en el tema alimentario, y pido en su ventana agraria, en su ventana digital, que el Estado tome conciencia de lo que está pasando. Desaparecemos nosotros los agricultores, los ganaderos, y vamos a tener que depender de otros países. No es posible que Bolivia tenga un precio de leche de un sol 80, 2 soles 10, y en Perú nos salgamos en 20 años de un precio de un sol 20, ¿no? Y estos costos nos están matando. Tengo 2 casos, 3 casos que les puedo contar con mucha pena. Un amigo enfermo de estrés, en 3 días se lo llevó el COVID. Una señora que regresó de visita, que se fue a la ciudad de Arequipa y regresó a ver sus vacas, su hijo no encontró alimento, murió de un paro cardíaco. Y lo último que ha pasado, un señor que vino a vender su ganado de la parte de Lima, Lurín, Arequipa, no se lo quisieron comprar porque le quisieron un precio muy bajo. Regresó a su zona de producción del sur de Lima y le dio una parálisis facial. Entonces, este tema es un tema social muy complicado, donde recalco, el Estado es la única solución a nuestro problema. ¿Por qué? Porque tiene que generar políticas agrarias, tiene que poner técnicos encargados de hacer crecer este ambiente agrario, no político. El doctor Mujica tiene muchísima razón. Chile, al ser una franja sin agua, tiene superávit de leche, hacen leche en polvo. Nosotros tenemos déficit de leche y los grupos de poder importan leche a menor precio están yendo en contra de la alimentación nacional.
tenemos índices de anemia fuertes en la sierra peruana, teniendo un país rico en alimentos, ¿no? Y lamentablemente la plata más fresca, la plata más rápida es la minería. Y lo más fácil, pues, ¿no? Que los agricultores ganaderos lleven en sus hombros la economía del Perú a costa de sus propios pulmones, muriendo, enfermando y quebrando. Entonces, un llamado a la conciencia a nuestros amigos políticos actuales, ojalá que Dios los ilumine, porque si no, el pueblo ya va a tomar medidas, ya está tomando medidas en el norte, muy pronto en el sur, y bueno, hacer cambios desde nuestros propios sitios, de nuestros propios distritos, por el bien del país. Eso sería todo, señor Eric. Muchas gracias, doctor Jaime, muchas gracias por esta oportunidad de poder expresar todo lo que estamos llevando en los hombros los ganaderos y agricultores del país, pequeños, medianos, y los grandes que están pegados a los grupos de poder que tienen mucho dinero, muchas deudas de parte de Agrobanco, no les cobran un sol y la SUNAT ni los toca. Pero como dice el doctor Jaime, el chiquito, el mediano, ahí están tocándote la puerta, hoy pagan impuestos y son 60.000 millones de soles que están dejando de recaudar de los grupos grandes. ¿No? Ya lo dijo el señor Frank, ¿qué se podría hacer con esos 60.000 millones? Frank creo que tiene una visión política tributaria buena. El tema es que todo su complemento está acéfalo, ¿no? No quiero hablar mal del Estado, pero es la realidad que vivimos. Eso sería todo, señor Eric. Doctor Jaime, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gianni Simoni. Y las palabras finales, las conclusiones para el doctor Jaime Mujica. Adelante, doctor Jaime. Bien, definitivamente escuchar al doctor Simoni es escuchar realmente la voz de los agricultores, la voz de los ganaderos, que no reclaman simplemente un apoyo, reclaman una oportunidad de poder ser competitivos. No podemos hablar de riqueza cuando a nuestro alrededor está la pobreza. Y acá han creado una antinomia entre agricultura y minería como si fueran sectores totalmente opuestos. No son sectores opuestos. La prioridad es la agricultura porque es un derecho fundamental la seguridad alimentaria. Pero la minería puede ser una fuente de ingreso, pero que repercuta en los sectores que contribuyen a la calidad de vida de la población. No podemos hablar de crecimiento económico cuando no hay desarrollo social. No podemos hablar de crecimiento económico cuando vemos realmente sectores totalmente desfavorecidos. Creo que el Perú es uno de los países que tiene más potencialidades y más probabilidades de salir adelante. Pero el problema no se va a resolver definitivamente con leyes. Sabemos la calidad de Congreso que tenemos y no es por hablar, pero es un Congreso que lamentablemente cada día creo que los niveles de calidad van bajando y son ausentes a lo que está pasando realmente en el país. Creo que todos saben que los grupos de poder siempre han intervenido en la clase política, tienen sus congresistas que legislan a medida, hasta las universidades tienen sus congresistas, forman sus partidos políticos y quieren gobernar y determinan realmente muchas de las condiciones y hoy estamos viendo que son determinantes en lo que significa decisiones políticas. Pero el problema del Perú no se va a resolver por leyes, ni por ninguna ley. El problema del Perú se va a hacer resolver cuando tengamos un proyecto viable que potencialice realmente todo lo que tiene el país como oportunidades. La gente la tiene. Yo creo que gente con más capacidad de trabajo y lucha como la que es el peruano no existe. Por eso es que les abren las puertas en Chile, les abren las puertas en Argentina, por la capacidad de trabajo que tienen. Pero no seamos un país que cree su gente y sus jóvenes solo tengan el deseo de evasión, de buscar un destino en otro sitio. Yo creo que debemos darles oportunidades a que logren lo que pueden hacer en nuestro país. Y este no es un problema de cambiar la Constitución,
La Constitución tiene enmiendas. Hay muchas cosas que corregir en la Constitución, pero si analizamos la Constitución actual, es igual a la Constitución del 73 en un 80%. En el capítulo económico, que es el problema, definitivamente la ausencia del Estado ha permitido el abuso del mercado y todo lo que está pasando con los sectores. Pero que tengamos un Estado fuerte y firme, que el Estado tenga la capacidad de poder intervenir y poder apoyar los sectores que realmente contribuyen al beneficio de la población. Yo creo que hay oportunidades y tenemos que seguir luchando. Yo creo que ya por lo pronto, escucharlo al doctor Simoni hoy día ha sido agradable saber que cada día nuestra gente se va sensibilizando más y el rato que todos tengamos la conciencia clara, vamos a tener un país diferente porque vamos a saber elegir un buen gobierno. Muchas gracias, Eric, y muchas gracias, doctor Simoni. Muchas gracias a ustedes, a las personas que nos han acompañado a través de las redes sociales. Muchas gracias. Les comunicamos que este material quedará en las páginas oficiales de la universidad y podrán consultarlo en cualquier momento. Nuevamente, gracias, doctor Gianni Simoni, igualmente, doctor Jaime Mujica, por el análisis que se ha hecho al tema del día de hoy, la problemática de los productores ganaderos. Nos despedimos hasta el próximo viernes con otra edición de Ventana Agraria. Buenas noches.